Yo creo que más allá de cualquier vaina, los emprendedores van a salvar la economía de esta ciudad. Porque es verdad que se van a generar plazas de trabajo en las grandes multinacionales, pero ¿cuánto va a ganar la multinacional en relación a lo que va a gastar en empleados? Lógicamente las ganancias van a ser por 10.000 o 100.000. Y el empleado, la economía se va a mover entre ellos mismos. Uh-huh. Entonces, cuando el emprendedor diga, no, yo voy a poner esto y poco a poco voy a crear franquicias y poco a poco voy a dar empleo, ahí vamos a decir, ese crecimiento en cuestión de económico, recién lo vamos a ver con un impacto en las calles. Uh-huh. Porque eso es realmente lo que hará que la ciudad crezca. Y ahí vamos a un punto cliché que ya has estado mencionando durante toda la conversación, que por qué ese ciudadano machaleño no quiere emprender. Y es un elemento importante tomar en cuenta que no nos han estado educando para eso. Uh-huh. Siempre nos educan para salir a buscar una plaza de trabajo, trabajar 8 horas, llegar a nuestra casa, ver combate y te van y darle todo para la educación de nuestros hijos y que los hijos repliquen ese comportamiento. Entonces, como esa es la verdad de la educación actual. Claro. Y eso es lo que nos han adoctrinado siempre. Y salir de ese paradigma igual es un poco complicado. Complejo, claro. Y te cuesta porque el sistema está llevando aquello. Entonces, si es que se enfocan a brindar una educación, más no la educación formal, que es la de siempre, escuela, colegio, sino programas hacia una visión de emprender, de términos financieros, de cómo medir tus balanzas económicas, demás, ahí se puede dar ese cambio. Y eso es lo que muchas ciudades grandes lo han hecho. Eso es lo que muchos países que están en desarrollo o ya están desarrollados han hecho. Existen esos tipos de programas que buscan a un individuo que trate de visionar o proyectarse de una manera social, económica, uh-huh, y que dependa de sí mismo, no de lo que puedan implementar los demás, ¿no? Porque viene un mall o un shopping y pensemos que ya somos modernos, claro, que ya somos una ciudad de 5 estrellas. Uh-huh. Porque hay muchas personas, he visto muchos amigos en redes que se emocionan, qué bacán, llega tal franquicia, llega tal dona, llega tal cosa. Está bien, normal, claro, pero no es un dato. Se están metiendo dinero las personas que tú haciendo como propaganda. Lo decimos, claro, o sea, el dinero se produce en la ciudad de Machala, los machaleños van y gastan en ese almacén, que no estamos hablando mal de ningún almacén. No, sin duda. Al contrario, patrocínenos. Pero los machaleños van y gastan en esa multinacional y ese billete, la ganancia, más allá de pago de los empleados y todo, la ganancia no se queda en la ciudad. Se va para Guayaquil, se va para Miami, se va para Europa y no se queda. Una marca yo creo que podríamos mencionarle y que guiño guiño ojalá nos patrocine, Chesco. Chesco, por ejemplo, tiene Chesco en Machala, tiene Chesco en Santa Rosa, en Pasaje, tiene en El Guavo, porque de cierta forma ellos han creído que se puede hacer empresa en la ciudad, en la provincia del Oro, y esa franquicia hace que el dinero que ellos generen circule dentro de la provincia del Oro. Y yo creo que esa es la forma, o sea, no soy graduado en Harvard de economía ni nada por el estilo, pero yo creo que lógicamente cuando hay billete en las calles de la ciudad de Machala, al machaleño le va a ir mejor.